Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una novela. La historia de un académico brillante que dedicó su vida a entender la mente criminal solo para acabar convirtiéndose en el torpe protagonista de su propio caso de estudio. Imaginaos la escena. Primera noche en la prisión de máxima seguridad de Idaho. Esas son las primeras palabras que escucha Bryan Kohberger, una bienvenida desde luego escalofriante. El hombre que estudiaba a los depredadores ahora, de repente, estaba encerrado con ellos. Y esta es su nueva realidad. Se acabó el prometedor estudiante de doctorado, se acabó Bryan Kohberger. Ahora es simplemente el recluso 163214 del bloque J. Un número más, devorado por el mismo sistema que tanto estudió. Su día a día en el bloque J es una auténtica guerra psicológica. Las amenazas son constantes, minuto a minuto. Los insultos le llegan hasta por los conductos de ventilación. Y por la noche los demás reclusos se ponen de acuerdo para hacer todo el ruido posible y que no pueda dormir. La propia arquitectura de la cárcel, de repente, se ha convertido en su peor enemigo. Y fijaos en el contraste, es que es brutal. Mientras él escribe súplicas desesperadas a mano, denunciando un acoso sin fin, la respuesta de la prisión es de una frialdad increíble. Lo llaman comunicación común entre reclusos y llegan a decir que en el fondo se siente lo suficientemente seguro. Vamos, que ignoran por completo su infierno particular. Y aquí es donde la historia da un giro que te explota la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un tipo que es un experto en la mente criminal, que se ha pasado años estudiando los fallos y los patrones de los asesinos, acaba justo en este sitio? Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar la cinta. Volvemos a la noche del 13 de noviembre de 2022, a una casa en King Road, y a los 13 minutos que lo cambiaron absolutamente todo. La noche empieza con una normalidad que casi asusta. A las 2 de la mañana todos los chicos ya están en casa, pero a las 4:17 esa calma se hace añicos. Una cámara de seguridad graba un gemido, un golpe sordo, un perro que ladra. 3 minutos después, una figura enmascarada sale de la casa y se pierde en la noche. En ese tiempo, el horror se desató. Y aquí viene el dato más espeluznante. La fiscalía calculó que toda la masacre, el asesinato de 4 personas, se cometió en solo 13 minutos. 13. Es una eficacia, una brutalidad que cuesta incluso imaginar. El terror empezó con una frase casi inocente. Una de las compañeras de piso que sobrevivió escuchó lo que creía que era la voz de Kaylee diciendo «Hay alguien aquí», unas palabras que eran el preludio de la pesadilla. Y justo después, una respuesta. Pero no era una voz conocida. Era una voz de hombre, una voz extraña, que dijo algo que te hiera la sangre al oírlo. «No te preocupes, voy a ayudarte». Dylan Mortensen, otra de las supervivientes, se encontró cara a cara con el asesino. Abrió la puerta de su cuarto y lo vio. Un hombre vestido de negro, con una máscara que solo dejaba ver unas cejas pobladas. Se quedó paralizada de puro miedo mientras él pasaba por delante de su puerta. En cuanto se fue, se encerró y empezó a mandar mensajes aterrorizada. Y estos mensajes son un reflejo del pánico en tiempo real. Nadie contesta, me estoy volviendo loca ahora mismo. Corre a mi habitación. Son palabras desesperadas, tecleadas a toda prisa mientras el horror ocurría a solo unos metros. Y todo esto nos lleva a la mayor ironía de este caso. El tipo que estaba haciendo un doctorado sobre el comportamiento criminal va y comete un crimen que está lleno, pero llenísimo, de errores de novato. Es que el contraste es de película. Por un lado tienes al estudiante de doctorado, se supone que meticuloso, y por otro a un criminal que se deja la funda del cuchillo con su ADN en la escena del crimen, que usa su propio coche y lo graban todas las cámaras, y que encima lleva el móvil encendido dejando un rastro digital perfecto de todos sus movimientos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Fue pura soberbia? ¿Creía que por estudiarlos era más listo que ellos? La investigación policial fue de manual. Primero, la funda del cuchillo. De ahí sacaron un perfil de ADN. Usando bases de datos de genealogía, como las que usa la gente para buscar a sus antepasados, llegaron hasta la familia Kohberger. Y la confirmación final la obtuvieron con el ADN que encontraron en la basura de sus padres. Una sola prueba olvidada fue el hilo del que tiraron para deshacer todo el ovillo. Pero más allá de la ciencia forense, de los errores del asesino, está el dolor. El dolor humano, real y desgarrador. Y ahora vamos a escuchar las voces de las familias de las víctimas. La hermana de Kelly, Alivea, se dirigió a él sin morderse la lengua, quitándole cualquier poder que él creyera tener. Le dijo, «Eres un perdidor delirante. Si no las hubieras atacado mientras dormían, Kaylee te habría pateado el puto culo». Palabras durísimas, cargadas de rabia. Su hermana pequeña, Aubrey, fue incluso más directa y usó el propio intelecto de Kohberger en su contra, provocando aplausos en la sala.
Puede que sacaras sobresalientes en el instituto y en la universidad, pero en la cárcel vas a recibir grandes P. Un juego de palabras brutal. El padre de Kaylee, Steve, fue directo a su ego, a su arrogancia académica. Fuiste tan chapucero, tan tonto, tan estúpido. ¿Un máster? Eres un chiste. Usó la burla como un arma contra él. La condena de la familia no fue a la cárcel, fue a la insignificancia. Le dijeron: serás olvidado, descartado y borrado. Cuando esas puertas de la prisión se cierren de golpe, espero que ese sonido resuene en tu corazón por el resto de tus insignificantes días. Y finalmente la madre de Kaylee, Christy, pronunció su propia sentencia, una que va más allá de cualquier tribunal. El infierno estará esperando. Después de esa avalancha de dolor y rabia en el tribunal, llegó el veredicto legal, un final que aseguraba que Kohberger no volvería a pisar la calle, pero que, para algunos, supo a poco. El resultado final: 4 cadenas perpetuas, una detrás de otra. Se declaró culpable para salvarse de la pena de muerte. Un pacto que, lógicamente, enfadó a algunas de las familias. Vieron cómo él sí tuvo la opción de elegir vivir. Y cuando el juez le dio la oportunidad de hablar, de dar una explicación, su respuesta fue de una frialdad absoluta. Respetuosamente, declinó. Y así, después de todo, de las pruebas, del juicio, de las lágrimas, nos queda la misma pregunta que flotaba en la sala del tribunal, la misma que se hacían las familias y el propio juez. La pregunta que todos merecían que se respondiera, pero que este asesino, este estudiante de criminología, se llevó con él a su celda. ¿Por qué?